Toda mi vida creí que mi padre me veía como su orgullo, su hija más cercana. Pero el día que murió, descubrí que no me había dejado absolutamente nada en su testamento. Ni la casa donde crecí, ni una palabra de reconocimiento, ni siquiera un objeto que me recordara a él. Mi hermano lo heredó todo, y yo quedé con un silencio que me quemaba por dentro. Estaba dispuesta a alejarme para siempre, hasta que, al entrar en su viejo taller para despedirme, encontré una carta oculta en el doble fondo de un cajón. Una carta que no debía existir, que lo cambiaba todo, y que me obligó a mirar a mi familia, y a mi padre, de una manera que jamás habría imaginado. Nunca imaginé que el momento más doloroso después de la muerte de mi padre no sería despedirme de él, sino escuchar mi nombre pronunciado en voz baja, casi con vergüenza, en la lectura del testamento. Estábamos todos reunidos en la sala del abogado, con ese silencio pesado que se clava en los huesos. Mi hermano mayor, sentado al frente, no podía ocultar la impaciencia en su rostro. Yo, en cambio, me abrazaba a mis propias manos, intentando encontrar algo de calor en medio de ese aire frío que no venía solo del clima, sino de la distancia que siempre había sentido entre nosotros. El abogado comenzó a leer con su tono monótono, y cada frase parecía cortar un pedazo de mi respiración. Casa, terreno, cuentas bancarias, objetos personales, todo iba dirigido a mi hermano. Yo esperaba, ingenua, que en algún momento llegara mi turno, que una frase dijera, a mi hija le dejo, pero ese momento nunca llegó. Ni una palabra. Mi nombre apareció una sola vez, solo para decir que no había disposiciones a mi favor. Recuerdo que miré a mi madre buscando alguna explicación, pero ella no sostuvo mi mirada. Bajó los ojos como si quisiera esconderse en el suelo. Mi hermano, en cambio, me miró con esa media sonrisa que siempre había usado cuando quería que yo supiera que él tenía algo que yo no, y en ese instante sentí que no solo me habían quitado lo material, sino que me habían borrado de mi propia historia familiar. Cuando todo terminó, el abogado me entregó un sobre con mis documentos y nada más. Caminé hasta mi coche con las manos temblando, preguntándome qué había hecho yo para merecer eso. No podía recordar un solo momento en que hubiera traicionado a mi padre, en que le hubiera dado un motivo para excluirme así. Al contrario, fui quien estuvo con él cuando enfermó, quien lo acompañó a las citas médicas, quien escuchaba sus historias cuando los demás no tenían paciencia. Y aún así, me dejó fuera. Al llegar a casa, dejé el sobre la mesa y me senté en la oscuridad. Había algo que no encajaba. Podía aceptar que no me dejara nada de valor, pero no podía aceptar el silencio absoluto, el vacío de una explicación. Esa noche casi no dormí, y al amanecer decidí volver a la vieja casa para recoger algunas cosas. No era mía, lo sabía, pero había objetos que guardaban recuerdos que no podía dejar atrás. Fue entonces, al entrar en el taller de mi padre, que algo dentro de mí cambió. El olor a madera y aceite seguía allí, como si él estuviera a punto de aparecer con un trapo en la mano. Mis ojos recorrieron las estanterías, las herramientas colgadas con un orden casi militar, y entonces vi ese cajón. Siempre había estado cerrado con llave, y nunca supe qué guardaba. Esta vez estaba entreabierto, como si alguien lo hubiera abierto a toda prisa y lo hubiera dejado así. Me agaché y, al moverlo, escuché un sonido hueco. Toqué el fondo y noté que no era fijo. Lo levanté con cuidado, y allí, en ese espacio oculto, encontré una carta doblada varias veces, con mi nombre escrito a mano. Mi corazón comenzó a golpearme las costillas. Esa carta no debía estar ahí. Y supe, sin abrirla, que lo que contenía podría cambiarlo todo. Mis manos temblaban tanto que tuve que apoyarme en la mesa del taller antes de atreverme a desplegar la carta. El papel estaba amarillento, como si hubiera pasado años escondido allí, lejos de la luz. La tinta, sin embargo, conservaba la fuerza de un mensaje escrito con urgencia, con el peso de algo que no podía decirse en voz alta. Reconocí la caligrafía de mi padre de inmediato. Esa mezcla de trazos firmes y temblorosos que siempre le delataba cuando escribía algo que realmente le importaba. Respiré hondo, intentando prepararme para lo que fuera que estuviera a punto de leer, pero nada podía prepararme para esas primeras palabras. Si estás leyendo esto, significa que no pude contártelo en vida. Sentí un nudo en la garganta. La carta continuaba hablando de un error, de una decisión que había tomado años atrás y que ahora no podía deshacer. Mencionaba a mi madre, a mi hermano, y a lo que me obligaron a firmar. No daba detalles.
concretos, como si temiera que alguien más pudiera encontrarla, pero cada frase parecía cargada de un secreto que se escapaba entre las líneas. Decía que yo era la única que siempre había estado a su lado, que sabía que me merecía más de lo que estaba recibiendo, pero que había circunstancias que lo habían dejado sin opciones. Y entonces, en una línea que todavía resuena en mi cabeza, escribió: perdóname por dejar que te borren, pero no todo está perdido. No entendía qué significaba. La carta terminaba con una dirección escrita a mano, un lugar que no reconocí de inmediato, y una advertencia: no confíes en nadie. Ni siquiera en tu madre. Esa última frase me heló la sangre. Durante toda mi vida había creído que mi madre era la que mantenía unida a nuestra familia, aunque con sus silencios y frialdades selectivas. ¿Cómo podía mi padre decirme que no confiara en ella? Guardé la carta en el bolsillo y sentí un peso nuevo, no solo físico, sino emocional. Si lo que él insinuaba era cierto, entonces toda mi vida había estado construida sobre una mentira. Salí del taller con el corazón golpeando en mi pecho y la sensación de que alguien podía aparecer en cualquier momento para quitarme esa carta. Conduje hasta mi apartamento con la paranoia de que un coche me seguía, mirando por el retrovisor. Más veces de las necesarias. Ya en casa, extendí un mapa sobre la mesa para buscar esa dirección. Estaba en las afueras, en una zona rural que casi no recordaba haber visitado. ¿Qué podía haber allí? No podía dejar de pensar en la advertencia de mi padre. Si no debía confiar en nadie, eso incluía no decirle nada a mi hermano, y mucho menos a mi madre. Por primera vez en mi vida, me sentí completamente sola, pero también con una misión que me pertenecía solo a mí. Esa noche apenas dormí. Me quedé imaginando. ¿Qué encontraría en ese lugar? ¿Un objeto? ¿Un documento? ¿Algo que explicara por qué me había dejado fuera del testamento? La rabia se mezclaba con el miedo, y el miedo con una extraña determinación. Si mi padre había escondido algo allí, yo iba a encontrarlo. Y aunque parte de mí quería correr y olvidar todo, otra parte, más fuerte, me empujaba hacia la verdad. Porque en el fondo sabía que, después de leer esa carta, ya no había vuelta atrás. Conducir hasta esa dirección fue como avanzar hacia un punto ciego en mi propia memoria. El GPS me marcaba caminos cada vez más estrechos, rodeados de árboles que parecían cerrar el paso. El cielo estaba gris y la carretera mojada, y cada kilómetro que recorría me hacía sentir que estaba cruzando una frontera invisible, una que separaba mi vida de antes de la carta de todo lo que vendría después. No sabía qué esperaba encontrar, pero mi instinto me decía que no sería algo sencillo de digerir. Cuando finalmente llegué, me encontré frente a una casa vieja, de madera oscura, con las ventanas cubiertas por cortinas gruesas. No había coches en el exterior ni señales de que alguien viviera allí, pero la puerta principal estaba cerrada con un candado nuevo, brillante, que contrastaba con la fachada deteriorada. Mi corazón se aceleró. ¿Por qué mi padre me enviaría a un lugar que parecía abandonado, pero con un candado reciente? Di la vuelta por un costado y vi que había una entrada trasera, medio oculta por ramas secas. La puerta estaba hinchada por la humedad, pero cedió con un empujón. Dentro, el aire estaba denso, cargado de polvo y algo más, un olor que no supe identificar, como a metal y papel viejo. La luz que entraba por las rendijas iluminaba motas flotando en el aire. Avancé con cuidado, sintiendo como el piso crujía bajo mis pies. No había muebles, solo cajas apiladas y una mesa contra la pared. Me acerqué y vi que sobre ella había un sobre marrón, sin nombre, pero con mi padre escrita en la esquina inferior. No me atreví a abrirlo de inmediato. Fue entonces cuando escuché un ruido seco detrás de mí, como si algo hubiera caído. Giré bruscamente, pero no vi a nadie. Sin embargo, tuve la clara sensación de que no estaba sola. Mi respiración se volvió rápida y sentí que debía decidir en segundos, tomar el sobre y salir, o seguir explorando. Opté por lo primero. Lo guardé bajo mi chaqueta y regresé por la misma puerta trasera, cerrando con cuidado para que no quedara evidencia de mi entrada. Conduje de vuelta con el sobre en el asiento del copiloto, pero no me atreví a abrirlo hasta llegar a casa. Una vez allí, respiré hondo y rompí el sello. Dentro había varias fotografías antiguas en blanco y negro, documentos con firmas que apenas podía leer y, lo más extraño, una copia de una partida de nacimiento que no era la mía ni la de mi hermano. El nombre de la madre era el de mi madre.
el del padre, el de mi padre. Pero el nombre del niño, no lo había escuchado nunca. Sentí un frío que me recorrió desde el cuello hasta la espalda. ¿Quién era ese niño? ¿Y por qué parecía? ¿Que mis padres habían ocultado su existencia? Había también un recibo de un pago mensual, hecho a una dirección diferente, durante más de 20 años. Eran transferencias pequeñas, pero constantes, como si estuvieran manteniendo a alguien en secreto. De pronto entendí que tal vez no se trataba solo de una injusticia en el testamento. Tal vez todo lo que yo sabía sobre mi familia era una fachada cuidadosamente construida. Me quedé sentada con los papeles extendidos frente a mí, sintiendo que estaba a punto de abrir una herida que no sabía si sería capaz de cerrar. Esa noche apenas pude cerrar los ojos. Me quedé mirando las fotografías una y otra vez, buscando algún detalle que me ayudara a comprender. En una de ellas, mi padre sostenía a un niño de unos 5 años, con el mismo cabello oscuro y la misma expresión seria que él tenía en las fotos de mi infancia. La fecha escrita al reverso correspondía a un año antes de que yo naciera. En otra imagen, el mismo niño aparecía junto a mi madre, en un jardín que no reconocía. Ella sonreía, pero sus ojos no tenían la calidez que yo recordaba de las pocas fotos familiares que guardábamos en casa. Era una sonrisa forzada, casi incómoda. Y entonces, la partida de nacimiento volvió a golpearme con toda su fuerza. Ese niño llevaba el apellido de mi familia. No era un primo lejano ni un hijo de algún amigo cercano. Era mi hermano. Un hermano del que jamás me habían hablado, un hermano que, según los documentos, había vivido hasta al menos los 20 años, recibiendo cada mes un pago que ahora comprendía como una especie de manutención silenciosa. No entendía por qué nadie me lo había mencionado nunca. ¿Había muerto? ¿Había desaparecido? ¿O lo habían apartado de nuestras vidas deliberadamente? Mientras más pensaba, más recordaba pequeños momentos de mi infancia que antes no tenían sentido, conversaciones que se interrumpían cuando yo entraba en la habitación, cartas que mi madre escondía en un cajón, discusiones entre mis padres que terminaban con mi padre saliendo de casa a altas horas de la noche. Sentí una mezcla de rabia y traición. Si mi padre me había dejado fuera del testamento, ¿era por este hermano oculto? ¿Era él quien debía recibir lo que me correspondía? Pero si así fuera, ¿por qué mi hermano mayor había heredado todo y no este otro? La carta que encontré en el taller decía que no confiara en mi madre. Ahora empezaba a entender por qué. Tal vez ella había sido quien decidió borrar a ese niño de la historia oficial de la familia. Tal vez mi padre había querido protegerlo de algo, o protegernos a nosotros de una verdad incómoda. No lo sabía, pero lo que sí entendía era que estaba en medio de una mentira gigantesca. Esa madrugada, sin pensarlo demasiado, busqué el nombre de mi hermano perdido en Internet. No había nada. Ni una red social, ni un registro público. Era como si nunca hubiera existido. Esa ausencia me dio más miedo que cualquier pista. Porque si alguien se había tomado el trabajo de borrar todo rastro, debía haber un motivo muy poderoso detrás. Cerré la computadora y guardé los documentos en un lugar seguro, lejos de mi casa. Algo me decía que, si había gente interesada en que yo no supiera nada, también podrían interesarse en que no conservara esas pruebas. Y en ese momento, con el corazón latiendo en mis oídos, entendí que lo que estaba por descubrir no solo me iba a cambiar a mí, sino que podía destrozar para siempre lo que quedaba de mi familia. Esperé 2 días antes de enfrentarla, aunque en realidad fue tiempo perdido fingiendo que estaba reuniendo valor. La verdad es que temía su reacción, temía que me negara todo y me dejara con la sensación de estar persiguiendo fantasmas. Fui a su casa un domingo por la tarde, cuando sabía que estaría sola. El ambiente olía a café recién hecho, y en la mesa había un mantel impecable como si esperara una visita importante. Me recibió con una sonrisa tibia, de esas que usa cuando quiere aparentar calma, pero sus ojos se movieron inquietos hacia mi bolso, como si intuyera que no venía con las manos vacías. Me senté frente a ella y no di rodeos. Le dije que había encontrado algo en el taller de papá, que había documentos que hablaban de un hijo que no era ni yo ni mi hermano. Su rostro cambió en un segundo. La sonrisa se borró, sus manos dejaron de moverse y sus labios quedaron apretados, como si contuvieran palabras que no debía decir. Le mostré la partida de nacimiento. Al principio no la quiso mirar, pero después la tomó con una lentitud inquietante.
La observó como si fuera la primera vez que la veía, aunque yo sabía que no era así. La dejó sobre la mesa y suspiró profundamente. Me dijo que no todo lo que yo creía de mi padre era cierto, que él había cometido errores antes de que yo naciera. Intenté interrumpirla, pero levantó la mano para callarme. Dijo que ese niño había existido, que había sido hijo de ambos, y que durante un tiempo vivió con ellos. Luego, con voz baja, confesó que un día lo dejaron con una familia en otra ciudad, por su bien. No explicó por qué. No dijo si estaba enfermo, si había peligro, si había algo que pudiera justificar semejante decisión. Cuando le pregunté dónde estaba ahora, me miró fijamente y dijo que no lo sabía. Que hacía muchos años que no tenía noticias suyas. No le creí. Había un brillo extraño en sus ojos, una mezcla de culpa y miedo. Insistí, le pregunté por qué nadie me lo había contado. Ella me dijo que era demasiado pequeña cuando se fue, que no lo recordaría y que no tenía sentido abrir una herida que no podía cerrarse. Le pregunté si papá me había dejado fuera del testamento por él. Su respuesta fue un silencio prolongado, tan largo que sentí que el tiempo se detenía. Al final dijo que mi padre siempre quiso que yo tuviera lo que merecía, pero que había cosas que él no podía decidir solo. Esa frase se me clavó como un cuchillo. Me levanté y me fui sin despedirme, con la sensación de que había cruzado una línea de la que ya no podía volver. Mientras conducía, la rabia me quemaba por dentro. No solo me habían mentido toda mi vida, sino que todavía intentaban manejar lo que podía o no podía saber. Y lo peor era que, a pesar de sus evasivas, estaba segura de que mi madre sabía exactamente dónde estaba ese hermano perdido. Después de la conversación con mi madre, sentí que ya no podía quedarme esperando respuestas. Si ella no me las daba, tendría que arrancarlas yo misma de donde estuvieran escondidas. Decidí comenzar por la dirección que aparecía en los recibos de manutención, esa que mi padre había estado pagando durante más de 20 años. Al principio, pensé que sería inútil, que probablemente ya no habría nada allí después de tanto tiempo, pero necesitaba intentarlo. Conduje hasta la zona, un barrio antiguo en el que las casas parecían llevar décadas sin ser renovadas. La dirección me llevó a una pequeña vivienda con las paredes descascaradas y el jardín cubierto de maleza. Toqué la puerta varias veces. Antes de que una mujer mayor, de mirada desconfiada, la entreabriera. Cuando le pregunté por el nombre de mi hermano, su rostro se endureció. Dijo que no sabía de quién hablaba y trató de cerrar la puerta, pero alcancé a poner el pie antes de que lo hiciera. Le mostré una de las fotos en las que aparecía el niño junto a mis padres. Sus ojos se humedecieron y entonces supe que mentía. Me pidió que me fuera, que no buscara más, y cuando le pregunté por qué, solo dijo, porque no es seguro. Esas 3 palabras me persiguieron durante todo el camino de regreso. No entendía que podía ser tan peligroso como para mantener enterrada la existencia de un hijo. Esa misma noche busqué en archivos públicos y encontré un registro de esa dirección vinculado a un nombre masculino que coincidía con el de la partida de nacimiento. El rastro se detenía hace 5 años, cuando aparentemente se mudó sin dejar dirección. Pero lo que realmente me llamó la atención fue un pequeño artículo de periódico de hace 6 años. Hablaba de un hombre con ese mismo nombre que había sido testigo en un caso de corrupción policial y que, después de declarar, desapareció. El artículo no decía más, pero ahora todo encajaba de forma inquietante. ¿Era esa la razón por la que mis padres lo habían apartado? ¿Estaba en peligro y por eso mi padre insistía en que no confiara en nadie? No podía quedarme con la duda. Contacté a un periodista que había escrito sobre el caso y le pedí información. Me dijo que no podía hablar por teléfono, que si quería saber la verdad tenía que verlo en persona. Acepté, aunque una parte de mí sabía que eso podía ser un error. Acordamos encontrarnos en una cafetería al día siguiente. Esa noche no dormí, pensando en lo que me diría y en si mi hermano seguía vivo. También pensaba en quién podría querer evitar que yo llegara hasta él. Porque algo me decía que, cuanto más me acercara a la verdad, más cerca estaría de convertirme en la siguiente persona a la que querrían borrar. Llegué a la cafetería 15 minutos antes de la hora acordada, con la sensación de que cada persona que entraba podía estar observándome. Me senté junto a una mesa en la esquina, desde donde podía ver tanto la puerta como la calle. A los pocos minutos, el periodista apareció. Era un hombre de mediana edad, con barba de varios días y ojeras profundas,
como si llevara años viviendo con un peso que no podía soltar. Se sentó sin saludar y lo primero que hizo fue mirar alrededor, asegurándose de que nadie nos escuchara. Me dijo que lo que sabía no podía escribirlo ni publicarlo, porque sería firmar su sentencia. Entonces, con voz baja y pausada, comenzó a hablar de mi hermano. Me contó que, en efecto, había sido testigo clave en un caso de corrupción que involucraba a altos mandos policiales y a empresarios influyentes. Había visto algo que no debía ver, y su declaración puso en riesgo a personas con mucho poder. Después de testificar, desapareció del mapa, ayudado por un programa de protección de testigos. Pero lo más inquietante fue lo que dijo después. Que mi padre había estado involucrado indirectamente en ese caso, no como acusado, sino como alguien que sabía demasiado. Según él, la herencia y el testamento no eran una cuestión de favoritismos familiares, sino una estrategia para protegerme. Me explicó que, si mi nombre aparecía vinculado a propiedades o bienes, podría atraer la atención de las mismas personas que querían silenciar a mi hermano. Por eso, mi padre decidió dejarlo todo en manos de mi hermano mayor, pensando que así me mantenía fuera del radar. Pero entonces, ¿por qué dejarme la carta con la dirección? El periodista dijo que quizá mi padre había confiado en que yo sabría usar la información de forma segura, o tal vez simplemente no podía morir sin darme la oportunidad de conocer la verdad. Antes de irse, me advirtió que, si seguía buscando a mi hermano, debía hacerlo con extremo cuidado. Hay gente que todavía lo quiere muerto, dijo, y si creen que tú sabes dónde está, no dudarán en venir por ti. Salió del café, sin despedirse, dejándome sola con una mezcla de miedo y rabia. Ahora entendía que todo era más grande de lo que imaginaba, pero eso no hacía que quisiera detenerme. Al contrario, me hacía sentir que debía encontrarlo a toda costa. No solo por mí, sino por él y por mi padre. Sin embargo, mientras regresaba a casa, vi a través del retrovisor algo que me heló la sangre. El mismo coche negro llevaba siguiéndome desde que salí de la cafetería. El coche negro me siguió varias cuadras hasta que decidí no llevarlo a mi casa. En lugar de eso conduje hacia el taller de mi padre, ese lugar donde todo había comenzado y donde yo sentía, de forma irracional, que él aún podía protegerme. Aparqué sin apagar las luces y me quedé mirando el retrovisor hasta que el coche se detuvo al otro lado de la calle. No bajé de inmediato. Saqué el teléfono, abrí el mensaje que el periodista me había enviado esa mañana con un número sin nombre y escribí: si me están vigilando, vengan ahora. No pasaron ni 5 minutos cuando escuché una puerta abrirse al final de la cuadra y el periodista apareció caminando rápido, nervioso, con una gorra que le ocultaba medio rostro. No venía solo. Detrás de él, un hombre alto, delgado, con una cicatriz casi invisible en la ceja izquierda. Lo supe antes de que pronunciara palabra. Su forma de caminar, de sostener la mirada, era un espejo de mi padre a la misma edad. No fue un abrazo ni un llanto lo que vino primero, sino una extraña calma que me recorrió el cuerpo como si una pieza encajara por fin en el lugar que llevaba años esperándola. Él dijo mi nombre en voz baja y yo respondí el suyo como si lo hubiera pronunciado toda la vida. No hubo tiempo para más. El coche negro se puso en movimiento y, al mismo tiempo, otra camioneta dobló la esquina, rápida, sin luces. El periodista juró en un susurro que no eran suyos, que el programa de protección no actuaba así. El hombre alto me tomó del brazo y me empujó hacia el interior del taller. Cerramos y corrimos el cerrojo justo cuando una mano golpeó la puerta con rabia. Están aquí por mí, dijo él, y si te encuentran conmigo, también vendrán por ti. Todo ocurrió después en una secuencia torpe, como si la realidad hubiera perdido la estabilidad, el periodista llamando a alguien entre murmullos, los pasos afuera rodeando el edificio, yo buscando a ciegas en el cajón con doble fondo como si ahí hubiera algo más que pudiera salvarnos. Y lo hubo. Detrás de la carta, en un sobre que yo no había visto antes, estaba la copia de un contrato notarial con 2 firmas nítidas, la de mi madre y la de un abogado que yo recordaba de la lectura del testamento. Era un acuerdo de cesión confidencial de bienes en vida, con una cláusula que me dejó helada. La transferencia total a nombre de mi hermano mayor se hacía para evitar la exposición de terceros en situación de riesgo. Más abajo, una nota manuscrita de mi padre: si llegaste hasta aquí, dile a tu madre que cumplí mi parte. Cumple tú la tuya. Antes de que pudiera procesarlo, la puerta vibró bajo un golpe seco y un grito exigió que abriéramos. Él, hombre alto, mi hermano, me señaló una trampa en el suelo que daba a un pequeño subterráneo donde papá guardaba maderas.
Nos metimos los tres y empujamos la tapa desde abajo justo cuando la cerradura cedía arriba. Oí botas, un murmullo de radio, el metal de las herramientas arrastrado sobre la mesa. En la penumbra del subterráneo, mi hermano me contó a toda velocidad la parte que faltaba, que había visto, años atrás, una entrega de dinero en la empresa donde trabajaba papá, que tomó fotos y las entregó sin medir las consecuencias. Que el caso escaló demasiado y para protegernos hicieron un trato sucio: si él desaparecía y mi nombre no figuraba en nada, quizás nos dejarían en paz. Papá aceptó, pero mi madre fue quien firmó lo que yo había encontrado, presionada, sí, aunque también convencida de que borrar era la única manera de salvar. De pronto, una voz arriba pronunció mi nombre. Era mi madre. Entró acompañada por un hombre de traje, el mismo abogado del testamento. Sentí el mundo desmoronarse. Mi hermano me sujetó la mano para que no hiciera ruido. Los pasos inspeccionaron el taller y luego la voz de mi madre, tan conocida y extraña a la vez, dijo: ella vendrá aquí. Y él también. No los lastimen. Solo quiero que se vayan. El hombre del traje respondió algo que no entendí y entonces sonaron sirenas. Las sirenas se acercaron como un manto encendido. Hubo gritos, puertas, carreras. El periodista, pálido, susurró que había enviado la ubicación a un fiscal con quien aún confiaba. La tapa se abrió de golpe y una linterna nos cegó, pero no eran los hombres del abogado, eran dos agentes con insignias visibles que gritaban nuestros nombres como una clave. Salimos tambaleándonos. Afuera, el coche negro estaba vacío, la camioneta bloqueada por patrullas, y mi madre parada en medio de todo, con las manos temblando y los ojos deshechos en una culpa que ya no podía ocultar. No hubo abrazos, hubo preguntas. Hubo una declaración formal de mi hermano, un acta con mi testimonio, una advertencia de que aún no estábamos a salvo del todo. El abogado fue detenido por obstrucción, alguien más escapó. Yo acompañé a mi madre a un banco de la plaza de enfrente. Nos miramos largo rato. Le mostré el contrato y la nota de papá. Ella intentó tocarme la cara, pero yo aparté la mirada. Hice lo que pensé que te salvaría, dijo, y por primera vez no sonó a excusa, sino a confesión. Le respondí que, en el intento de salvarme, me borraron. Me pidió perdón y no supe qué hacer con ese perdón, si guardarlo o dejarlo caer como una moneda sin valor. Volví a casa con la imagen de mi hermano subiendo a un coche oficial, protegido, con una promesa incierta de nueva identidad. Nos prometimos un café cuando las aguas bajaran, aunque ambos supimos que quizá ese café nunca llegaría. Días después, mi hermano mayor me llamó. No hubo reproches, hubo una propuesta torpe de repartir lo que había heredado, como papá habría querido. Le dije que no quería pelear por papeles. Quería que mi nombre volviera a existir en la familia, que mi voz dejara de ser un susurro. Acepté una parte mínima, la suficiente para cerrar el taller con una llave nueva y convertirlo en un lugar donde nada vuelva a esconderse. Hoy escribo esto sentada en la mesa donde encontré la carta. Un inspector me dijo que la investigación seguirá, que habrá más nombres, más capas. Yo no espero justicia grandilocuente, me basta con esta justicia silenciosa que cose una herida, volver a nombrarnos. A veces me pregunto qué habrían hecho ustedes en mi lugar, ¿perdonarían a una madre que cambia tu nombre por tu seguridad? ¿Es legítimo borrar a una hija del testamento para protegerla de una sombra que nadie quiere nombrar? No tengo respuestas cerradas. Solo sé que mi padre no me dejó fuera, me dejó una ruta. Y que mi herencia, al final, no fueron las paredes ni las cuentas, sino la carta que convertí en voz. Si algo aprendí es esto: el amor también se equivoca, y cuando lo hace nos toca elegir si reconstruimos con las piezas que quedan o si dejamos que el vacío hable por nosotros. Yo elegí hablar. Y aquí estoy, con el taller abierto, con mi nombre escrito donde nadie pueda volver a borrarlo, esperando que algún día, cuando mi hermano vuelva a pasar desapercibido por una calle cualquiera, sepamos mirarnos y reconocernos sin miedo, como si el silencio no hubiera ganado esta vez.